Salmo 35. En este salmo vamos a aprender cómo orar ante las injusticias de la vida, cómo orar cuando estamos recibiendo ataques, persecución de manera injusta. Y vamos a titular a este salmo El siervo sufriente. Un buen pasaje para utilizar como paralelo a este Salmo 35 es Isaías 53. Y vamos a titular a este salmo El siervo sufriente. Salmo de David. Versículo 1 comienza diciendo: Disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Según algunos comentaristas, este salmo fue escrito por el rey David cuando estaba huyendo ya sea de Saúl o de su hijo Absalón. Yo me inclino más porque fue escrito en el contexto de su persecución en contra de Saúl, ya que hay algunos elementos que veremos en el Salmo que están más conectados con las circunstancias de su persecución de parte de Saúl. Y adicionalmente a este contexto en el cual lo escribió David, no me queda la menor duda, y les aseguro que van a poder verlo de igual manera, que es un salmo profético, es un salmo que no nada más habla del rey David, sino de lo que habría de padecer su hijo, el hijo de David, Yeshua, nuestro Salvador. Así que comienza ahí en el versículo 1 diciendo: Disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. El pavés es como una especie de armadura, es una especie de escudo, pero más grande, que puede rodear totalmente a la persona y que le protege contra cualquier ataque a su alrededor. Así que aquí David está pidiéndole a Dios que sea Él el que luche, el que pelee contra los que le combaten. Dice: echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma: yo soy tu salvación. Saca la lanza, es decir, que la lanza que me están mandando, tú la cierres, tú seas como una barricada que me proteja de las lanzas que le estaban lanzando. Recordemos que hubo ocasiones en que Saúl atentó contra su vida, le lanzó unas lanzas, valga la redundancia, y David simplemente se tuvo que hacer a un lado y no respondió. Él no respondió mal por mal. Él tenía mucha reverencia por el ungido del Señor, y de esa manera está aquí recordando esos acontecimientos al rey David y está diciendo: saca la lanza o vacía la lanza, que se acaben las lanzas que vienen en mi contra, cierra contra mis perseguidores, es decir, sé tú una barricada que me cierre, que me oculte de mis perseguidores o contra mis perseguidores. Así que, bueno, pues aquí David está clamando a Dios por algo que el apóstol Pablo nos exhorta a hacer cuando estemos siendo atacados, cuando estemos recibiendo injusticias. En Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago. En otras palabras, no paguemos mal por mal. Cuando esté alguien atacándonos, no respondamos, no tratemos de vengarnos nosotros, no tomemos la venganza en nuestras propias manos. Debemos dejar que sea Dios el que juzgue. ¿Y por qué? ¿Por qué es así que no debemos responder, que no podemos vengarnos? ¿Por qué es que se nos prohíbe hacer estas cosas? Porque el mismo apóstol Pablo también, en su carta a los Efesios capítulo 6, nos instruye, nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra un mundo espiritual de maldad, contra ángeles caídos, que son los que están en nuestra contra. Es decir, no nos debemos tomar a nivel personal cuando gente esté criticándonos, cuando gente esté atacándonos, incluso injustamente. Yeshua dice: gócense, alégrense cuando hablen de ustedes
cuando les ataquen, cuando les injurien, cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque así hicieron contra los profetas. Y ustedes gócense cuando estén atacándoles, ¿ok? Entonces, bueno, pues hay una lucha espiritual que estamos viviendo. Por eso es que no debemos vengarnos, no debemos contender, porque detrás de cada persona que nos está atacando, obviamente injustamente, obviamente con mentiras, pues que no nos quede duda de que están siendo dirigidos por el padre de mentiras. Si están diciendo mentiras en contra de ti, en contra de mí, si están levantándonos falso, pues entonces ya podemos tener la certeza de quién les dirige, el padre de mentira, el padre de toda falsedad. Así que en lugar de ponernos a contender, en lugar de ponernos ahí a defender ahí en Facebook con personas que ni van a entender qué está pasando, mejor llevar nuestra lucha espiritual a solas, mejor entremos ahí en nuestro aposento y en privado hablemos a nuestro Padre, y nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará en público. Él sacará nuestra justicia como el mediodía, como la luz del mediodía, y por eso es que no tenemos que defendernos nosotros, tenemos que dejar lugar a la ira de Dios y eso sí, luchar a nivel espiritual, luchar de rodillas, luchar en oración, porque nuestra lucha es de carácter espiritual. Podemos ver un ejemplo de esto en el capítulo 10 del libro de Daniel, que Daniel oraba y mientras Daniel estaba orando se desencadenó toda una tremenda batalla espiritual en los cielos. Así que podemos ver que todo lo que acontece aquí en la tierra es simplemente la consecuencia de lo que está sucediendo a nivel de los cielos, a nivel espiritual. Nosotros no vemos esa batalla, pero ahí vemos que Daniel oró y se desató una lucha espiritual. Ahí el ángel de Persia, el que estaba moviendo ahí al rey de Persia y los ángeles que estaban de parte de Dios. Y bueno, pues ahí podemos tener un ejemplo de lo que puede desatar la oración eficaz de un justo, la oración eficaz de una persona humilde que de todo corazón clama, pide justicia al juez justo, al rey de toda la tierra. Y es exactamente lo que está haciendo el rey David. Disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Yeshuateja ani, yo soy tu salvación. Y aquí se menciona el nombre de Yeshua, yo soy tu salvación. Que nunca se nos olvide quién está de nuestro lado, que nunca se nos olvide que si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, Yeshua, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que, pues confiemos en eso, que eso nos digamos a nosotros mismos. Dice aquí David, di a mi alma, yo soy tu salvación. Señor, recuérdame cada vez que me estén atacando, cada vez que testigos falsos se levanten contra mí, cada vez que se levanten mentiras en contra mía, recuerda que tú eres mi salvación. Recuerda que tú enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados, y si tú estás de mi lado, y si tú enviaste a tu Hijo, y si tú me amaste a ese nivel de enviar a tu Hijo a morir por mis pecados, a ser mi salvación, entonces ¿qué me puede preocupar? ¿Qué me puede preocupar el que me acusen, el que me pongan en el banquillo de los acusados? ¿Cuál es el problema? Ya alguien se puso en mi lugar, en el banco de la acusación, ya alguien tomó todos mis pecados, todas mis maldades, entonces pues ya no tengo por qué preocuparme de que sigan atacándome. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento. Y justamente lo opuesto a aquel que espera en el Señor, aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios, aquel que se conforma a lo que dice el Salmo 1. David ya en el Salmo número 1 escribió
dichoso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así que aquí hay un contraste que vuelve a mencionar David en el Salmo 35. Por un lado, el que medita en la palabra de Dios. Todo lo que hace prosperará, dará fruto a su tiempo, no tiene de qué preocuparse. Mientras los malos, mientras los burlones, mientras los que se jactan, mientras los que levantan falsos, mientras los que siguen al padre de mentiras, pues dice que serán como el tamo, como la paja que se lleva el viento. Cuando se separa el trigo de la cizaña, cuando se separa el trigo de la paja, se hacía en un lugar alto para que el viento se lleve la paja. Y bueno, pues es lo que está diciendo David. Y de aquí podemos aprender una aplicación. Y es cuando estemos recibiendo ataques, en vez de perder tiempo tratando de responder, y vaya que lo he aprendido, vaya que en estos últimos días he tenido esto en mi corazón, en vez de ponerme ahí a defenderme y poner a contradecir o tratar de justificarme, en vez de eso, mejor es hasta un favor que me hacen, y ya tomé esa lección para mí mismo. Cada vez que yo reciba cualquier tipo de ataque personal, de cualquier tipo, en vez de perder tiempo tratando de defenderme, mejor oraré y me dedicaré al estudio de la Escritura. Me dedicaré aún más intensamente a estudiar la palabra, a hacer lo que dice el Salmo 1, de meditar de día y de noche en su palabra, y esperaré y oraré para que los que están levantando falsos y diciendo mentiras, pues simplemente sean como el tamo que se lleva el viento. Y dice, y el ángel del Señor los acose, el ángel del Señor los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga. Y una vez más estamos hablando no de personas, o sea, no estoy diciendo que a las personas que se ponen en mi contra se los lleve el viento, no es ese mi deseo. El deseo es que a los espíritus engañadores, a los espíritus de mentira que están promoviendo esos ataques, que se los lleve el viento, que así esos, si son espíritus inicuos, si son espíritus de mentira, pues que así como son espíritus y son la palabra espíritu en hebreo es la palabra viento, bueno, pues que así como el viento, que el viento sople y se los lleve lejos, y toda esa influencia perversa, toda esa influencia negativa que divide, que roba, que ataca, que toda esa influencia perversa y negativa sea llevada como el viento, y que el ángel del Señor los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo. Ese será el final de todos esos espíritus, de todos esos principados, de todas esas potestades que están en contra nuestra. Ese será su final. Tinieblas, caminos tenebrosos y resbaladizos. Ellos serán lanzados a las tinieblas de afuera, ellos serán juzgados, serán echados a la más densa oscuridad, y el ángel del Señor los persiga. Y el ángel del Señor es el que prevalecerá sobre todos ellos. El ángel del Señor es el que ha recibido toda potestad, toda autoridad. Él es el juez de toda la tierra. Y bueno, pues si ese ángel del Señor está de mi lado, entonces ¿qué me va a preocupar? Y el ángel del Señor, pues una vez más, es una referencia nada menos que a Yeshua, al Hijo de Dios, que nos lo aclara el profeta Malaquías, que nos aclara de manera muy específica que ese ángel del Señor es el que aparecería en el templo, precedido por un mensajero que iba a preparar el camino. Y bueno, pues podemos estar seguros que ese mensajero que preparó el camino para el Señor, pues es Juan el Bautista, y por consiguiente el ángel del pacto que se presentaría en el templo, en ese segundo templo antes de ser destruido, pues fue Yeshua. Así que Yeshua recibió toda potestad. Yeshua es el que va a juzgar finalmente a toda la descendencia de la serpiente, y Él está de nuestro lado. Él dio su vida por cada uno de nosotros, entonces pues ¿qué puede preocuparnos?